Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar el día de hoy aquí, un domingo más, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. De verdad que siempre es un privilegio y una bendición. Le voy a pedir que busquen sus Biblias la epístola de Santiago, capítulo 1, del verso 19 al verso 27. Estos van a ser el texto que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y antes de adentrarnos en el texto, me gustaría contarles una historia. Resulta ser que un día Martín Lutero, cuando él era estudiante, el famoso reformador, ¿verdad? Estaba en una biblioteca en la universidad donde él estudiaba y estaba revisando algunos libros ahí, ¿verdad? Seguramente estaba haciendo alguna tarea o algo así. Y dice que de repente Martín Lutero se tropezó con un extraño volumen o con un libro muy raro que le llamó mucho la atención. Dice que ese libro que él se encontró resulta ser que era un ejemplar, de la Biblia en latín. La Biblia completa, pero en el idioma latín. Dice que el asombro de Martín Lutero fue enorme porque él creía que en la iglesia, digamos, donde él iba, solo se leían pequeños fragmentos durante los servicios y él creía que eso era toda la Biblia. Entonces imagínense la sorpresa cuando él en esta biblioteca de la universidad se encuentra la Biblia completa en latín. Dice que el interés que él tuvo en la Biblia que él se encontró fue tan grande que dijo que él por sobre todas las cosas, riquezas que él podía tener, él quería una Biblia. Poco después dicen que él tomó la decisión de entrar a un monasterio de frailes agustinos y que el vicario general del monasterio le regaló a él una Biblia que él se dedicó a estudiar con sumo cuidado. Dice que este estudio que Martín Lutero realizó de su Biblia facilitó el camino para su propia iluminación espiritual y para el gran trabajo de reformación que se dio a partir de ese estudio que él realizó de su Biblia. Y esto, hermanos, demuestra el efecto que produce la lectura de la palabra de Dios en el ser humano. Dice, hermanos, la palabra de Dios tuvo un impacto tan grande en Martín Lutero que no solo transformó su vida al punto de llevar a una revolución en el mundo por medio de la reforma en ese momento, sino que todavía hoy, aquí donde usted y yo estamos sentados, más de 500 años después de ese acontecimiento conocido como la Reforma Protestante, que dio inicio por sus acciones que Dios utilizó, seguimos hablando de ella, seguimos hablando de esa misma Biblia, de esa misma palabra que Martín Lutero se encontró en esa biblioteca. Y esta misma palabra es de la cual habla Santiago en el capítulo 1, versos del 9 al 27, que son los textos que vamos a leer el día de hoy. De este texto quiero que aprendamos el día de hoy y quiero que tenga esta idea en su mente y que si alguien después del culto le manda un mensaje, le pregunta, ¿y qué predicaron hoy en su iglesia? Ojalá esta sea la respuesta. Es que como cristianos debemos ser hacedores de la palabra de Dios, ya que ella tiene el poder de transformar nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Otra vez. Que como cristianos e hijos de Dios debemos de ser hacedores de la palabra, ya que ella tiene el poder para transformar nuestras vidas. En el estudio anterior, en el sermón anterior del capítulo de Santiago, capítulo 1, del 13 al 18, si usted no lo ha escuchado, puede buscarlo en el canal de YouTube de la iglesia o en el Facebook. Aprendimos que Dios no es el origen de las tentaciones, sino que de Él proviene todo lo bueno. Que somos nacidos nuevamente de su voluntad por medio de su palabra. Y que los cristianos somos los primeros frutos redimidos del plan de Dios que Él tiene para su creación. El día de hoy vamos a estar meditando en los últimos versos de este capítulo 1. Y recordemos que a partir de aquí, Santiago empieza a explicarnos cómo debe comportarse un cristiano.
cómo debe comportarse una persona nacida nuevamente de la voluntad de Dios. Así que le acompaño a que lea conmigo estos versículos, Santiago capítulo 1, del versículo 19 al 27. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo, o sea, se ve a sí mismo en el espejo, y se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Amén? Hermanos, y en los primeros versos, en los versos del 19 al 21, podemos aprender que la palabra de Dios transforma al que la recibe. El verso 19 del capítulo 1 inicia con una frase o con una pequeña palabra muy interesante, dos palabras, dice por esto. Esta frase por esto quiere decir lo siguiente: es como si Santiago estuviera diciendo, ya que ustedes nacieron de su voluntad por la palabra, recordemos que Santiago está hablando a personas judías, todo hombre tiene que, otra vez, ya que ustedes nacieron de su voluntad por la palabra, todo hombre tiene que. Por lo tanto, Santiago procede a dar dos mandatos. Entonces, los cristianos que fueron nacidos de la palabra de Dios tienen que cumplir estos dos mandatos que encontramos en los siguientes versos, en el verso. El primer mandato es que los cristianos deben ser prontos para oír y tardos para hablar. Este primer mandamiento o este primer mandato que Santiago le brinda a este público es un principio que está presente a lo largo de los libros sapienciales que encontramos en la Biblia. Podemos encontrarlo en diferentes textos de la Biblia, los cuales voy a leer para ustedes. El primero de ellos es en Proverbios 10, 19, donde dice: en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. También se puede observar en Proverbios 13:3, donde menciona que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. También en Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Ese me encanta. El que cierre sus labios es entendido. Y Proverbios 29:20 también dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. Hermanos, este mandato que Santiago brinda a los cristianos es de suma importancia. Muestra que la lengua es peligrosa y que de ella pueden venir muchos males. Por este motivo, el consejo que Santiago le está brindando a su audiencia en este momento es un consejo de prudencia, una norma importante que debemos tener presentes. Es el primer mandato. El segundo mandato que encontramos en este verso y que brinda Santiago es que deben ser tardos para airarse o lentos para enojarse, en otras palabras. Con esto, lo que Santiago quiere decir es que debemos ser, como les digo, lentos para enojarnos, ya que el enojo que se puede generar en nuestros corazones puede llevarnos a pecar, a sentir menosprecio, a sentir odio o inclusive rencor y resentimiento.
Este mandato también lo podemos encontrar en uno de los libros sapienciales de la Biblia, los libros de sabiduría de la Biblia, en Eclesiastés capítulo 7, verso 9, que dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ambos mandatos que Santiago le está brindando a su audiencia en este momento están sumamente relacionados con el tema de la lengua. Y este tema es tan importante que más adelante en la epístola de Santiago, él le dedica una sección específica a hablar de ello. Y con esto Santiago lo que busca mostrarle a su audiencia es que tanto las emociones como la forma de reaccionar que tenemos como personas están relacionadas y conectadas con nuestra vida cristiana y con nuestra santidad. La pregunta tal vez que me surgió a mí de estos versos es: ¿por qué razón las emociones están conectadas con nuestra santidad? Y la pregunta fue respondida en el verso 20, que dice que la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Y para entender esta razón es importante que entendamos dos palabras que son cruciales. La primera es la palabra ira. Lo que busca esta palabra es describir un resentimiento y un rechazo profundo que nace en lo interior de nosotros. Y la segunda palabra importante es justicia. La palabra justicia tiene muchos significados, pero el significado en el contexto en el que estamos leyendo el pasaje es: la justicia se refiere a la cualidad de Dios de ser recto y de hacer lo correcto. Está relacionada con ser justo, con equidad o rectitud. Por lo tanto, entonces podemos observar que un cristiano que no sigue los mandatos que Santiago mencionó anteriormente, es una persona que rechaza la palabra de Dios y que no sigue la conducta virtuosa y necesaria que deben tener las personas nacidas de Dios para estar delante de su presencia. En los versos siguientes, Santiago nos explica entonces cómo nosotros o cómo los cristianos pueden llegar a comportarse de una manera meritoria, o según lo que somos, primicias de la creación de Dios, los primeros frutos de la redención de Dios. Dice que para lograr comportarse de esta manera, lo primero que debe de hacer una persona es desechar toda inmundicia y abundancia de maldad. La primera palabra, la palabra desechando, se utiliza con una connotación de quitarse la ropa o poner algo aparte. Quiere decir que los cristianos debemos poner aparte toda la inmundicia y toda la abundancia de malicia que nos impide escuchar la palabra de Dios. Es interesante porque la palabra inmundicia también era utilizada en un contexto médico. Y se utilizaba cuando un médico encontraba un montón de cera en los oídos de una persona. Mientras que la palabra malicia hace referencia a los deseos o a las malas intenciones. Y la abundancia de malicia, la inmundicia, nos pueden tapar nuestros oídos y evitar que escuchemos la palabra de Dios. Por lo tanto, en los versos 19 y 20 podemos observar el segundo consejo que Santiago les da a los cristianos para poder comportarse como las primicias de Dios. Dice que lo que ellos deben hacer es aceptar la palabra de Dios con mansedumbre. Y el diccionario bíblico, me encantó esta definición, se llama Diccionario Bíblico Perspicacia. Dice que la mansedumbre es apacibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad. Es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben, sin enojarse, sin irritarse, sin airearse. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad, de las que rara vez se le haya separado.
Dice que la palabra hebrea, traducida de manso, lo que quiere decir es afligir o humillar. Entonces, con este consejo, Santiago exhorta a los cristianos a recibir la palabra de Dios con paciencia, sin dejar que ésta nos irrite o nos enoje. Recibirla con una actitud dócil, permitiendo que ella, la palabra de Dios, corrija todo tipo de pecado, conducta o pensamiento que pueda encontrar. En este último verso menciona también que la palabra de Dios, la cual es su evangelio, es la única capaz de salvar las almas de las personas y que ellos deben recibirla. Y es interesante porque con esta afirmación, Santiago no está haciendo referencia a escuchar el evangelio por primera vez y aceptar a Cristo como Salvador. Lo que él está hablando o lo que él quiere dar a entender con esto de recibir la palabra es o se refiere a que cada uno debe comprender y obedecer mejor la palabra de Dios todos los días. Dios nos ha brindado, hermanos, 2 oídos y una lengua. Debemos aprender a estudiar y escuchar más la palabra de Dios. Debemos aprender a enojarnos menos y practicar más la justicia, la rectitud de Dios. Nuestro carácter y nuestra vida como cristianos que nos hacemos llamar están reflejando verdaderamente la justicia de Dios, la rectitud de Dios. ¿Usted en su vida, día con día, lo está haciendo? ¿Estamos nosotros reflejando esa rectitud de Dios al mundo, en nuestro hogar o en nuestra familia o en nuestro lugar de trabajo? ¿O somos personas que no marcan la diferencia en el mundo? No importa cuál sea la respuesta a las preguntas. Si usted y yo somos hijos de Dios, déjeme decirle que fuimos, que somos y seremos transformados por la palabra de Dios. Pero para que ella haga un trabajo verdadero en cada uno de nosotros, debemos aprender a recibirla con mansedumbre. La Biblia es experta en confrontar nuestro pecado. Y ella es experta en señalarnos a nosotros y decirnos qué estamos haciendo mal. Y yo creo que a nadie le gusta que lo corrijan o que le señalen los defectos. Pero déjeme decirle que si usted acepta ese señalamiento y esa corrección con mansedumbre de parte de la palabra de Dios, Él va a corregir su vida y va a transformar su vida por medio de ella. Así que el que tenga oídos para oír, que haga. Una vez que Santiago explica que la palabra de Dios transforma al que la recibe, él explica que como cristianos debemos aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. Y esto lo podemos encontrar en los versos del 22 al 25. En el verso 22 podemos observar que Santiago continúa hablando sobre la palabra de Dios. Santiago toma su idea anterior y la amplía. Habíamos visto que en las primeras partes del verso hablaba de escucharla, leerla y comprenderla. Y aquí, a partir de en esta sección, nos va a decir que no es suficiente solamente escucharla, leerla y aprenderla. Él plantea 2 ideas muy importantes sobre la palabra de Dios. La primera idea que encontramos en esta sección del verso 22 es que somos llamados a ser hacedores de la palabra. Y quiero que ponga atención a que Santiago no menciona o él no dice haced la palabra. Él dice que tenemos que ser o que su audiencia tiene que ser hacedora.
Con esta expresión la distinción que hay entre estas dos palabras es que al decir hacedores quiere decir que es algo que debemos cumplir día con día, de forma continua y no solo una vez. Implica que en todos los aspectos de una persona y su estilo de vida deben estar caracterizados por la obediencia a Dios. La segunda idea que plantea en el verso 22 es que no deben ser solo oidores. Este recordatorio es muy importante. Volviendo a lo que les he mencionado varias veces, los destinatarios de esta carta eran personas judías. Ellos se consideraban hijos de Abraham. Recordemos que Abraham para los judíos era considerado el padre de sus creencias y un personaje histórico de suma importancia dentro de su cultura. Y debido a esto de que ellos se consideran hijos de Abraham, podía causar que los judíos se sintieran mejores que los demás. También podían caer en el error de creer que con solo escuchar y conocer la ley era suficiente para ser salvos, ya que eran los escogidos de Dios. Él menciona esto a su audiencia, ya que quiere evidenciar que todas aquellas personas que eran solo oidoras de la palabra estaban engañándose a sí mismos, pensando en que solo escuchar la palabra basta para cumplir la voluntad de Dios. Santiago dice que eso es un mal cálculo sobre la vida espiritual y que no es suficiente. Los versos siguientes del 22 al 24 son versos, del 22 al 24 son versos muy interesantes porque encontramos una imagen, una ilustración o un ejemplo que él va a utilizar para dar más claridad a estas ideas que acaba de presentar sobre el ser hacedores y no ser oidores. Él dice que una persona que solo es oidora de la palabra es como aquella persona que se ve a un espejo y ve su rostro tal y como es. Imagínese que usted se ve al espejo en la mañana antes de salir a donde sea que usted vaya, a su trabajo, una cita médica, a la iglesia, lo que sea. Y usted se ve y está desarreglado, puede que esté sucio, sin bañar y desordenado. Los espejos tienen la función de indicar en qué estado nos encontramos físicamente. En ellos nos podemos ver tal y como estamos en ese momento. Y han funcionado así a lo largo de la historia. Entonces, imagínese que usted se ve en ese espejo, usted se ve todo desarreglado y usted se va. Se va a hacer el mandado que tiene que hacer, se va a su trabajo así como está, o se viene al culto así como está sin arreglarse. Y esto es lo que dice el verso 24. Usted se mira sucio, desarreglado, se ve como si nunca se hubiera visto en el espejo. Usted se olvida de cómo se ve y se va. Lo que Santiago quiere decir con esta ilustración o con este ejemplo es que la palabra de Dios es ese espejo en el que nosotros nos vemos constantemente, o deberíamos hacerlo. Ella nos muestra nuestra verdadera naturaleza, nos muestra que somos pecadores, sucios y desordenados. Una persona que solo oye la palabra de Dios y no la hace, no la obedece, se engaña a sí mismo, ya que al no practicar la palabra de Dios es como verse a un espejo sucio y desarreglado y tomar la acción y no tomar la acción por cambiar. Uno decide vivir su vida de pecado a pesar de que ya se vio que estaba mal. Cuando una persona, hermanos, obedece y pone en práctica la palabra de Dios día con día, esta persona la va a tener presente siempre, lo cual causa que no se olvide de su condición de pecado. Y esta es la importancia de que todos los días nos veamos en ese espejo, que es la palabra de Dios. En el verso 25, Santiago procede a cerrar esta sección hablando de las personas que son tanto oidoras de la ley, pero que también son hacedoras. Y quiero que nos enfoquemos en la palabra que utiliza Santiago en este verso 25, porque él utiliza la palabra mira, dice que el que mira la ley perfecta.
Esta se puede traducir, la palabra mira se puede traducir como mirar adentro o contemplar. Es una palabra que implica más que solo ver por encima, más que solo asomarse así a ver y usted sigue. Dice que implica ver algo que a primera vista uno no notó, pero que uno se acerca para ver con más atención e identificar lo que es. Con esto, él quiere comunicar que los cristianos no solo deben prestar atención a la palabra de Dios, sino que también deben perseverar en ella. Por último, en este verso 25, menciona que, o Santiago menciona, o le quiere decir a su audiencia, que aquellos que prestan atención a la ley de Dios, o a la palabra de Dios, y perseveran en ella, serán felices o serán bienaventurados mientras lo hagan. La palabra que usa perseverar es la misma palabra que utiliza en capítulo 1, verso 3, que se traduce como paciencia. Esta palabra quiere decir resistir a pesar de la oposición. Por lo tanto, Santiago le dice a estas personas que ellos deben de perseverar en prestar atención a la ley de Dios a pesar de la oposición que pueda haber hacia ella. La palabra bienaventurado, como tal vez la hemos leído muchas veces en los evangelios, significa feliz o dichoso, pero se refiere a algo que va más allá de las emociones. Es un bienestar divino que solo es concedido a los creyentes. Y esto muestra una verdad bíblica importante que espero que usted pueda recordar siempre. No importa cuántas veces uno haya escuchado la palabra de Dios. No importa si usted ha escuchado un sermón del mismo texto 7 veces, 8 veces, toda su vida. Lo importante es perseverar en cumplirla. No importa si usted se sabe todo el Salmo 119 de memoria. No importa si usted se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Si usted no está cumpliendo, si usted no está viviendo la palabra, hermano, hay trabajo que hacer. Tenemos trabajo en cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿está poniendo usted en práctica la palabra de Dios? No importa si usted sabe mucho o sabe poco, la está poniendo en práctica. Y si lo está poniendo en práctica, ¿lo está haciendo siempre o solo de vez en cuando? ¿Qué tan perseverante está siendo usted en esa aplicación de la palabra? Hermanos, como cristianos debemos aprender a perseverar y a esforzarnos todos y cada uno de los días de nuestras vidas para ponerla en práctica. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Se nos va a olvidar de vez en cuando algo? Sí, también se nos va a olvidar de vez en cuando algo. No tenemos una memoria extraordinaria. Pero entre más nos esforcemos cada uno de nosotros en poner la palabra en práctica, más la vamos a tener presente en nuestras vidas. Y entre más presente esté la palabra de Dios en nuestras vidas, más la va a utilizar Dios para transformarnos, para acercarnos a Él y asimilar más el carácter de Cristo en nuestras vidas. También tenemos que aprender a prestar una atención verdadera a la palabra de Dios, atesorarla y perseverar en ella, ya que si lo hacemos, Dios promete que seremos dichosos y estaremos llenos de gozo cuando lo hagamos. ¿A quién no le gustaría experimentar gozo siempre? Y por verdadera atención, no hablo solo de leerla por encimita todos los días. Y qué bonito, ya cumplí. Si bien es cierto, eso es importante, también debemos aprender a escudriñarla. Debemos aprender a adentrarnos en ella. Debemos aprender a estudiar la palabra. Todo lo que nos sea posible. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios nos transforme. Y a veces es un anhelo de nuestros corazones. Queremos aprender más sobre Él, pero no pasamos del deseo.
La Biblia es inspirada por Dios, eso lo dijo el apóstol Pablo, y en ella es que podemos encontrar y conocer al Dios verdadero y a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces a la semana estamos abriendo nuestras Biblias no solo para leerlas, sino también para estudiarla? ¿Cuántas veces a la semana estamos poniendo en práctica lo que aprendemos de ella? ¿Cuál es nuestra actitud al meditarla? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos y estamos sentados un domingo escuchando el sermón? Escuchar la palabra de Dios una vez a la semana el domingo no es suficiente. Debemos perseverar aún cuando nuestra naturaleza de pecado nos dice lo contrario. Hermanos, que el domingo sea simplemente el impulso que usted necesita para en su hogar estudiar la palabra durante toda la semana. Y no hay prisa, déjeme decirle que no hay prisa. Si usted tiene que pasar 2 meses completos estudiando un versículo, hágalo, no importa, eso igual va a ser de bendición. Así que el que tenga oídos para oír, que haga. Por último, Santiago nos muestra en los versos 26 al 27 que la palabra de Dios produce una adoración verdadera a Dios. El verso de 26, Santiago inicia con la frase: si alguno se cree religioso. La palabra cree significa supone o piensa, y la palabra religioso la está usando para referirse a la adoración pública que se le brinda a Dios. Santiago prosigue explicando entonces que si alguno se cree un cristiano y no refrena su lengua, su fe es vana, o en otras palabras, es inútil. Con esta primera parte del texto, Santiago explica que el ser llamado cristiano no solamente está relacionado con el poder refrenar y controlar la lengua y nuestras acciones. Si alguna persona se dice ser cristiano y no refrena su lengua, está engañando a su corazón. Y su fe es considerada otra vez vana o inútil. Es una religión que no vale de nada. Y lo que él busca compartir en este versículo es que si los cristianos no son lo que parecen ser, si con nuestra lengua decimos ser cristianos, pero con nuestras actitudes y comportamientos no lo estamos reflejando, somos como los fariseos que tanto criticó Jesús cuando estuvo entre nosotros. Hipócritas que por fuera aparentamos ser una cosa y por dentro somos algo totalmente distinto. Y en el verso 27, Santiago concluye esta porción de la Biblia dando a conocer cuál es la verdadera forma en la que un cristiano se debe comportar. Así que no se preocupe, no todo es malo. Vimos la parte negativa, pero ahora vamos a ver la parte positiva. Dice que inicia describiendo 2 palabras. Con 2 palabras, la verdadera religión o adoración pública a Dios. Dice que Santiago menciona que el culto delante de Dios, dice que es puro y sin mácula. Y por la frase sin mácula quiere decir sin pequeñas partículas o sin nada que contamine esa adoración. Es una adoración totalmente limpia. Él menciona que el culto que agrada a Dios es aquel que se preocupa por los huérfanos y por las viudas. A mí me pareció muy interesante este texto porque me nació la pregunta de, qué raro, ¿por qué las viudas y los huérfanos, verdad? Y es muy interesante el por qué. Él menciona estos 2 grupos porque eran grupos muy vulnerables y muy necesitados en aquella época. Al punto que dentro del Antiguo Testamento podemos encontrar muchas leyes en donde se menciona que deben proteger a los pobres o a las viudas o a los huérfanos. Vamos a leer algunos. Éxodo 22:22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Deuteronomio 24, del 17 al 21, dice lo siguiente: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios.
Por tanto, yo te mando a que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que vayan dejando tras de ti. No recogerás, perdón. Serán para el extranjero, otra vez, para el huérfano y otra vez para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para otra vez el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y otra vez lo podemos encontrar en Deuteronomio 26:12, donde dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Santiago menciona estos dos grupos ya que eran incapaces, los huérfanos y las viudas, eran incapaces de devolver cualquier ayuda o cualquier favor que a ellos se les diera. Ellos no tenían los recursos para hacerlo. Por lo tanto, los cristianos que cumplían con esto demostraban un amor verdadero ante Dios, un amor desinteresado y sobre todo lleno de misericordia. Finaliza con este texto, este verso 27, con un segundo mandato. Él manda que los creyentes deben guardarse sin mancha del mundo. Una fe verdadera implica luchar contra las tentaciones para mantenerse puro. Y si una persona busca verdaderamente esto, está rindiendo un verdadero culto de adoración a Dios. Hermanos, en estos últimos versos, Santiago nos muestra cómo deberíamos comportarnos como creyentes. Un verdadero creyente presta una verdadera atención a la palabra y persevera en ella, ya que la palabra de Dios es la guía que todo cristiano necesita para rendir un verdadero culto de adoración pública a Dios. Porque el culto a Dios no es solo el domingo, es todos los días de nuestra vida. Así que nos llamamos nosotros cristianos. ¿Nos estamos comportando como cristianos o nos estamos engañando a nosotros mismos? Hermanos, acerquémonos a la palabra y dejemos que ella nos transforme y nos enseñe a comportarnos como verdaderos cristianos, no como hipócritas, no como fariseos. Si tiene oídos para oír, lo invito a que haga. Salmo 19, los versos del 7 al 11 dicen lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón o gran premio. Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder increíble. Acabamos de leer que puede convertir al alma, que tiene la capacidad de traer luz a los ojos. Y muchas veces nosotros caemos en el error de no darle la verdadera importancia que ella merece. Yo quiero hacerle una invitación y ojalá hoy usted salga retado, no por mí, yo soy un simple mensajero, pero yo quiero que usted salga retado por la palabra de Dios.
quiero invitarle a que le demos la importancia a la palabra que ella merece. Así como ella ha transformado a tantas personas a lo largo de la historia, como lo vimos con Martín Lutero, ella tiene el poder de transformarnos a nosotros, de mostrarnos al verdadero Dios de la Biblia, al único y verdadero. Al Dios que envió a su Hijo a morir por todos aquellos que reconozcan que Cristo vivió, murió y al tercer día resucitó para dar vida eterna a los que creen en Él. Las preguntas que debemos hacernos el día de hoy, hermanos, hermanas. ¿Vamos a darle a la palabra de Dios la importancia que merece? ¿Vamos verdaderamente a meditar en ella y a vivirla como debe o como debemos hacerlo? ¿O simplemente vamos a dejarla cerrada, guardada o a leerla por encima? Hermanos, imaginémonos nada más nuestra vida. Imaginémonos el gozo y la alegría que la palabra puede traer a nosotros. Imagínense lo que Cristo puede hacer en su vida a través de ella, a través de la palabra de Dios. En ella Dios nos promete una sabiduría celestial que tantas personas anhelan. En Proverbios dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y lo único que nosotros debemos hacer para tener esa sabiduría y esa transformación que muchas personas anhelan es acercarnos a la palabra y a Dios con humildad y dejar que Cristo a través de ella transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por la oportunidad de poder meditar en tu palabra, por la oportunidad de poder proclamarla públicamente y por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ella y dejarnos transformar. Padre Celestial, es mi deseo y es mi anhelo y ruego, Señor, para que cada uno de nosotros acepte el reto de meditar, leer, cumplir y hacer tu palabra, Señor, para que tú nos transformes por medio de ella. Podamos darte un verdadero culto de adoración, Padre, y que por medio de nuestra forma de vivir tú seas exaltado y seas glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos despedidos del servicio. Siempre es una bendición tenerlos por acá. Gracias a todas las personas que nos están viendo también desde la casa. Y lo invito a que esta semana pueda ponerse en contacto con alguno de los hermanos que hace tiempo no habla, con alguno de los hermanos de los que hace tiempo no ve, y que el Señor los bendiga. Estamos despedidos. ¿Tenés entre 12 y 18 años? Te invitamos a la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal todos los sábados a las 6 p.m. Te esperamos en casa de Julio Eino. Servicio dominical, 10 de la mañana. Tenemos también transmisión vía Facebook Live. Células virtuales, jueves a las 7 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Mujer verdadera, cada 15 días, sábados a las 3 p.m. Iglesia El Betel.